¿Por qué? Porque es el cuarto país más poblado del mundo, 267 millones de habitantes, donde la gran mayoría de la población es de religión musulmana. No significa que es un Estado islámico, porque también se profesan otras religiones como el hinduismo, el catolicismo, pero de todas maneras un gran porcentaje de la población pertenece a esta religión. También se encuentran hoy en día en Indonesia, bueno, Indonesia otra cosa más, acá todo es grande, acá todo este país, todo es gigante, acá se fabrican aviones, se fabrican trenes, se fabrican manufactura avanzada, ahí vamos a ver algunos datos y ejemplos, pero es un país que produce todo. La producción agrícola también está incrementando, si bien tiene que alimentar mucho de su propio país, es un mercado que está en crecimiento económico hace muchos años, con tasas de más del 5% año a año. Es el archipiélago más grande del mundo, hay más de 17.000 islas en todo el archipiélago, y ahí vemos algunas de las principales islas del país. Java, que es donde se encuentra la capital, Yakarta, 145 millones de habitantes, la isla más poblada del mundo. Sumatra, hacia la izquierda, 50 millones, Kalimantan, 18 millones, Sulawesi, 21,2, Bali, muy conocido entre, obviamente, el mundo del turismo, uno de los principales destinos turísticos del mundo. 4,2 millones de personas viven, pero recibe cerca de 7 millones de turistas al año. Entonces, es una industria, el país en sí, y la ciudad de Bali es una microeconomía en sí. ¿Para qué decir? Ahí vamos a ver algunos datos. ¿Para qué vamos a decir la cantidad de turismo que existe? Y en eso también conlleva oportunidades dentro del segmento de Horeca. Principales ciudades, de nuevo, solamente para ponernos en contexto y referencia, Yakarta es la ciudad más grande, es la capital económica y financiera. La ciudad de Yakarta en sí tiene una población de cerca de 10 millones de personas, pero si sumamos el Gran Yakarta, que sería como si yo agregara Buin, Batuco, Linderos, capaz, dentro de Santiago, el Gran Santiago, es una ciudad de aproximadamente 30 millones de personas. O sea, es el destino en que necesitamos entrar, y afortunadamente hoy día tenemos acceso directo a la ciudad de Yakarta con nuestros productos. Surabaya, otra de las principales ciudades secundarias del país, ubicado también en la isla de Java y considerado un polo empresarial emergente, y que obviamente va a seguir aumentando en cuanto a la inversión, en cuanto a la atracción comercial y la población. Después algunas otras principales ciudades. Medan existe en la isla de Sumatra. La población china, por ejemplo, en Medan, es de las más grandes de Indonesia, y la población china, o la principal actividad comercial de los chinos, es el intercambio comercial con otros países. Después, cuando hable sobre el segmento hortofrutícola particularmente, podemos ver que los principales importadores hoy día que importan productos, fruta fresca de todos los países, son principalmente chinos indonesios, de segunda, tercera generación, pero que dentro de su comportamiento y tendencias de consumo existe todavía ese arraigo de la cultura china. Bali, ya lo mencioné, es la capital o de las principales capitales culturales para surf, buceo, turismo, reciben muchos millones, 7 millones de turistas al año. Y después otras ciudades que al final todos son polos emergentes. Bandung, Makassar, Balikpapan, Semarang, son todas ciudades que hoy día cuentan con una población interesante como ciudades secundarias. Puertos de ingreso para Indonesia, siendo un archipiélago de 17.000 islas, que lo mencionamos en un instante. En la imagen que ven ahí, en los puntos naranjos son todos los puertos que existen en el país, pero los puntos negros son los principales puertos por los que nosotros hoy día, Chile, accede, y es donde existen, o donde existe el mayor porcentaje de la población del país, especialmente en la isla de Java, que obviamente dije antes, 145 millones de habitantes, y nosotros
tenemos ahí acceso. ¿Y por qué me refiero a tener acceso? No es que uno puede exportar a cualquiera de los puertos, sino que debido a que las autoridades indonesias, en principio el Ministerio de Agricultura, con su equivalente al SAC, debe reconocer a ciertos países y su sistema de inocuidad como un sistema completo a nivel país, para poder tener acceso a ese puerto. Entonces Chile, por ejemplo, goza de ese beneficio, y nosotros tenemos acceso al principal puerto del país, que es el puerto de Yakarta, para 6 frutas chilenas, que son uva de mesa, manzanas, kiwis, cerezas, arándanos y peras. Nosotros podemos entrar directamente a través del puerto de Yakarta, y antes teníamos que ser desviados a Surabaya, lo que significa en mayores trabas logísticas, mayores costos, obviamente, para llegar a Yakarta, que es la ciudad donde hoy día el consumo es preponderante. Entonces ese es un gran beneficio y una negociación que nos llevó 8 años poder recapturar esa ventaja, y afortunadamente hoy día la tenemos en conjunto como con 10 países más. No es que todos los países pueden entrar por Yakarta, entre ellos Estados Unidos, Australia, Japón, Tailandia, Nueva Zelanda, etc. ¿Qué otra cosa es grande de Indonesia? Mencioné el gran porcentaje de la población musulmana. Significa que Indonesia es el mercado halal más grande del mundo. Y hoy día significa que, hoy día, obviamente a nivel de acreditación internacional, es algo que nos vemos enfrentados, afortunadamente no hoy día para la fruta fresca, no sabemos qué nos depara el futuro, pero Indonesia está atravesando por una reestructuración y una pelea de poder entre privados y públicos en quién es la entidad que va a tener que acreditar internacionalmente los productos que se importen a Indonesia, que necesiten estar acreditados y tener el sello halal para su consumo. Eso no solamente está enfocado a la industria alimentaria, pero también se expande a otros productos, farmacéuticos, moda, turismo, todo con sello halal. Uno dice, ¿qué tiene que ver lo farmacéutico con un sello halal? Porque Indonesia quiere convertirse en el país que tiene no solamente las exigencias halal más estrictas de todos los países musulmanes, aparte de países del Medio Oriente, de Malasia, sino que todo lo que consume un musulmán tiene que estar visado y aprobado por distintas entidades para su consumo. Desde lo farmacéutico, en cuanto a residuos, por ejemplo, que no provenga algún componente prohibido según la ley sharia, la religión, y también en moda, obviamente la vestimenta, que es más conservadora, y el turismo para su población musulmana, que tiene distintas variables, desde por ejemplo, no promueve el consumo de alcohol, permite espacios para los rezos diarios y profesar su religión libremente. Entonces hay bastantes variables. Hoy día para la agricultura, especialmente para la fruta fresca, no estamos exigidos de ninguna acreditación halal, afortunadamente, por ser un producto considerado natural. Distinto es para productos de origen animal, como pueden ser las carnes, los lácteos, la carne de ave, de vacuno, de bovino, que son hoy día negociaciones en que nos encontramos con las autoridades. Indonesia, ¿cuáles son sus principales rubros o cuáles son sus principales, digamos, qué es lo que se produce en Indonesia? Bueno, hay una gran industria silvagropecuaria, es el principal productor de aceite de palma del mundo, ¿ya? Y también exportan aceite de palma hacia Chile como hacia todos los países. Hoy día están con un problema con la Unión Europea, por ejemplo. Hay una barrera, un cierre de la Unión Europea, la verdad, bilateral. Hoy día no se puede, Indonesia no puede exportar aceite de palma a toda la Unión Europea, y de manera retaliatoria Indonesia le cerró el mercado a la Unión Europea de los vinos, por ejemplo, y quesos, por ejemplo. Así que aquí hoy día no vemos vinos franceses, no vemos vinos españoles, solamente vemos vino chileno, vemos vino australiano,
de Estados Unidos y así. Gran productor de calzado, textiles, dentro de las principales industrias de manufactura, vehículos, lo mencioné al principio, industria de madera, productos terminados, productos de valor agregado, en cuanto a la fruticultura, bueno, productos tropicales principalmente, plátanos, piñas, bueno, ahí conocemos los mangostinos, dragon fruit, mango, cocos. También hay ejercicios y pruebas de producir, por ejemplo, yo he visto frutillas, frambuesas, arándanos de invernadero, volumen muy pequeño, pero están intentando y quieren tener una oferta bien heterogénea de agricultura. El gobierno se planteó ser un país con una potencia agroalimentaria y para eso requieren, bueno, uno, inversión en tecnología, inversión en logística y abrirse más al mundo. El 90 y tanto por ciento del agricultor acá en Indonesia es pequeño agricultor. O sea, ahí obviamente también tenemos una sinergia en cuanto a hoja de ruta de la industria, pero de todas maneras Indonesia tiene mucho por hacer, pero tienen un norte bien definido en cuanto a impulsar la productividad local y el desarrollo de su agricultura. Acá me detengo solamente como el dato rosa o un dato interesante que tiene que ver con la industria textil, que es algo muy propio del indonesio. Que no es solamente un tema de vestimenta, pero es como un credo del cual ellos se sienten muy orgullosos, que es la batik, o más conocida, no es guayabera porque suena un poco irrespetuoso a lo que ellos quieren, pero es una camisa de gala, formal, de uso diario, que nace de un teñido hecho artesanalmente por las personas, donde se aplica cera a tela, y con diseños muy interesantes, distintos. Hay diseños especiales para los musulmanes, para los hinduistas, pero es algo propio del indonesio que los une entre su diversidad cultural. Ahí vemos algunos ejemplos de autoridades que usan, ahí vemos al presidente Frey, por ejemplo, en la foto a la izquierda, Bill Clinton, Obama, etc. Me ven a mí hoy día usando una batik para la ocasión también, una de las cuantas que tengo, que es algo de uso diario, la verdad, en la embajada vamos todos vestidos de batik. Es una industria que exporta más de 60 millones de dólares anualmente, considerado un patrimonio cultural por la UNESCO. Algunos variables económicos, mencioné también cuáles son sus principales actividades sectoriales, la manufactura y qué es lo que más aporta al Producto Interno Bruto del país, la manufactura avanzada, la fabricación de vehículos, de motocicletas, trenes, aviones, la agricultura, la industria forestal y la acuicultura, la pesca, también es dentro de las principales actividades, la construcción, minería. Indonesia es el principal productor de níquel del mundo, y así otras industrias también. El turismo hoy día, por ejemplo, representa 8% aproximadamente del Producto Interno Bruto. A la derecha vemos un cuadro que muestra el crecimiento sostenido que ha tenido este país desde hace más de casi que yo diría 15 años, donde siempre, salvo hoy día por la situación que estamos viviendo, ha llegado a un crecimiento anual de 5% como promedio. Eso es realmente fantástico dentro de los periodos más complicados que ha vivido la economía mundial, la crisis del subprime, hoy día la guerra fría más o menos entre China y Estados Unidos. Obviamente la contingencia actual de COVID es especial, no tiene que ver con el desempeño económico, pero también está afectado el país por su intercambio, por el consumo, por la inflación, etc. Se estima con datos que hoy día tampoco son tan viables, tan confiables, que el país o no va a crecer este año o incluso puede haber una recesión, pero todavía es muy temprano para saberlo. Es el país que está en el ranking 16 en las mayores economías del mundo, y como dije, sostenido el crecimiento, hoy día un PIB de $1 billón, 1,126 billones de dólares y creciendo.
A nivel socioeconómico, y esto es un número bien interesante, que siempre es variable, hay distintas clases sociales acá determinadas por el Banco Mundial. Está la clase, o sea, el segmento pobreza, que agrupa alrededor de 25 millones de personas. Después una clase que se estima en clase vulnerable, en sí 54 millones de personas. Después está la clase emergente media, y después la clase media y la clase alta. La clase media emergente y la clase media es el grueso del motor del país, y donde hoy día tenemos la mayor oportunidad de, obviamente, de penetración dentro del consumo diario del indonesio. Otro dato interesante, acá la pobreza es realmente pobreza. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver en el gráfico, pero si ven aquí, acá podemos ver el consumo diario en dólares de la clase pobreza. O sea, acá hay gente que vive con $2 al día. Y estamos hablando que no es solamente una persona, familias que pueden vivir con $6 al día, que comen arroz principalmente, hay subsidios, pero mucho té, por ejemplo, muchos productos de necesidades básicas, y así va, y es algo que obviamente que el gobierno se enfrenta a eso, pero lo interesante, al menos para nuestros fines de oportunidades futuras, es entender el tamaño de la clase media emergente, que agrupa aproximadamente 168 millones de personas. ¿Por qué es emergente? Porque es una clase media que es vulnerable a efectos económicos. Por ejemplo, hoy día con la contingencia que estamos viviendo, hay una gran masa de la clase media que va a volver a ser clase media emergente, porque esta afecta al cierre, al movimiento, a las cuarentenas, a poder salir a vender sus productos, hay una gran cantidad de empresas indonesias que despidieron a sus empleados, que son más considerados, qué sé yo, de fuerza laboral básica en algunos casos. Entonces es una clase media que tiene mucho movimiento entre sí, ¿no? Entre emergente y entre clase media. Y después tenemos obviamente un segmento que es la clase alta, que son aproximadamente 21 millones de habitantes. Muchos de los chinos indonesios están en esta clase, la clase emergente, y que son la etnia o parte de la población que está muy enfocado en importación, en el comercio exterior, en inversión extranjera, en negociaciones. Más bien manejan mucho del país, y eso no lo vemos solamente en el sector privado, pero en el sector público, en las cámaras de comercio, distintos funcionarios de gobierno, ministros que provienen obviamente de una cultura china-indonesia. Entonces eso es algo muy interesante que nos tiene que quedar para futuras eventualidades, cuando estemos hablando con importadores, también tener eso en conocimiento. Puede que el apellido sea muy javanés, muy indonesio, pero hay ciertas prácticas que uno lo hace, y todos conocemos China, ¿no? Conocemos los importadores, entonces hay muchas prácticas que son bien similares. ¿Qué consume el indonesio? Acá es un extracto del Ministerio de Salud que nos muestra principalmente acá en el gráfico a la derecha cómo se divide el plato del indonesio. Podemos ver ahí que la mitad del plato es frutas y vegetales. O sea, son una población que, si bien depende o consume mucho producto frito, como qué sé yo, el pollo frito, que es el plato estrella, arroz, nasi goreng, que es arroz frito con distintos insumos, ya carne, y es el clásico arroz frito de calle. Ahí vamos a ver unos ejemplos después, pero lo interesante, y con el mensaje que me gustaría que se quedaran, es que las frutas y hortalizas son parte de las dietas básicas del indonesio. ¿Qué hortalizas? Bueno, ajo, cebolla, ají, son parte de la canasta básica, y frutas, bueno, frutas tropicales, frutas que consumen ellos, frutas que están acostumbrados a ver diariamente en los mercados de abastos, no solamente en el supermercado, pero también hoy día cada vez más
están más sofisticados en su consumo, están interesados en probar y consumir productos importados, productos nuevos, que eso va de la mano también de la promoción de esos productos, pero es interesante y es una tendencia que obviamente va en crecimiento. Y aquí de nuevo me refiero a cuál es esa tendencia. Siendo un país musulmán, muchos de ustedes saben que ellos celebran el mes santo entre generalmente abril a mayo, el mes de Ramadán, que es el mes de ayuno, que es el mes de limpieza espiritual y obviamente es muy importante para su religión. Hacen ayuno durante el día y rompen el ayuno en la noche. Y algo que me pareció muy interesante que descubrí es que la fruta fresca es parte de esos productos con los que ellos rompen el ayuno, con los que después se reúnen con sus familias para celebrar, y porque es un postre ligero. Generalmente utilizan lo llaman ellos como una sopa de frutas, donde meten bastantes frutas en un recipiente, con hielo, con jarabe, leche condensada, es obviamente un postre muy dulce, pero utilizan productos que a veces son importados. Obviamente está la palta local, que es esta palta dulce, la brasilera que hemos visto, por ejemplo, utilizan mango, sandía, pero también usan productos importados como manzanas, como uvas, y dado que el periodo de Ramadán coincide con el arribo de la uva de mesa chilena al mercado, se ve bastante, o se ve que aumenta el consumo de la uva de mesa, los precios y la rotación del producto durante ese mes. Así que es un dato bastante interesante. Ahí vemos algunos ejemplos también de cuáles son los principales, o algunos de los platos bien propios del indonesio, una oferta culinaria que se evoca bastante en lo frito, bastante en colores muy vívidos, muchísimo arroz, mucho picante, pero también muchas hortalizas, mucha fruta. Cambiando de tema, hoy día, ¿cuál es nuestra posición frente al mercado? ¿No? O sea, ¿cuál es la relación que hoy día existe? En el año pasado, 2019, se ratificó a fines, más bien en agosto del 2019, el CHEPA, que es el Tratado de Libre Comercio o el Acuerdo Comercial entre Chile e Indonesia, que entró en vigor hacia el año pasado. Significa que en un plazo de 5 a 10 años, la mayoría de los productos que están dentro del acuerdo van a tender hacia el 0% en cuanto a aranceles. Ahora, ¿cuál es y lo mismo de los productos indonesios que son exportados a Chile? ¿Cuál es lo interesante acá? Que esto está en otra lámina más adelante, es que la fruta fresca que hoy día entra a Indonesia son 6 frutas que hoy día tienen acceso sanitario. Vamos a seguir negociando, vamos a querer abrir el mercado para otros productos, pero hoy día los 6 productos que mencioné, la uva de mesa, las manzanas, kiwis, peras, cerezas y arándanos, entran con 0% arancel desde el minuto que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Así que hoy día cualquier exportador que quisiera exportar a Indonesia entra con arancel de 0%, lo cual es una muy buena noticia. El intercambio general, no silvagropecuario, lo vamos a ver después, entre Chile e Indonesia. ¿Cuáles son las principales exportaciones nuestras al mercado? Bueno, hay mucha exportación minera, hierro, celulosa, uvas, aceite de pescados, madera, salmón, nitrato, harina de pescado. Nosotros importamos calzados, prendas, textiles, maquinaria, productos de limpieza, quirúrgicos. Nosotros exportamos menos de lo que ellos exportan hacia nosotros. Tenemos una balanza comercial negativa desde nuestra posición y un intercambio comercial de 316 millones de dólares. Bastante incipiente aún por el tamaño del país, por lo que podemos lograr crecer mucho más y lo que debemos como sector buscar en este mercado en pos de la diversificación fuera de mercados que obviamente pueden tener cierta contingencia, ciertos futuros cierres, nunca se sabe. Es bueno tener también oportunidades abiertas en otros mercados y este se posiciona como uno de ellos. Ahora, el intercambio silvagropecuario entre Chile e Indonesia
es totalmente distinto. Acá la balanza comercial está a favor de Chile. Nosotros exportamos alrededor de 36 millones de dólares, de los cuales se compone principalmente madera cerrada, madera enchapada, uva de mesa, vino, granos de avena, kiwis, arándanos, madera cepillada. Esos son los principales productos que hoy día nosotros exportamos, alrededor de 36 millones de dólares. Bueno, obviamente hoy día estamos viendo una situación distinta, hemos visto una baja considerable, a la que me voy a referir en unos minutos. ¿Qué importamos nosotros en cuanto a productos silvagropecuarios? Aceite de palma, té negro, cocos secos, distintos tipos de aceites, de almendra, de palma, refinados, productos en conserva, durazno en conserva, piñas en conserva, té verde, etc. Pero son 4 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, perdón. No es un volumen ni un valor muy alto. Existe una oficina comercial de Indonesia en Chile, que también está dispuesta y muy feliz de apoyar al sector en información, pero ellos también tienen el rol de impulsar y atraer mayor exportación desde Indonesia a Chile. Así que trabajamos muy de la mano con ellos en esos temas. Me refería a la exportación de fruta fresca a Indonesia. Hoy día estos son los principales productos que entran hoy día con arancel 0%, lo cual es una ventaja interesante. Pero, siempre hay un pero. Este mercado, si bien es un mercado que no voy a decir que es el mercado más fácil del mundo y que es llegar y exportar y vamos a crecer a tasas de 20% año a año. ¿Por qué? Porque es un mercado también que es muy proteccionista, como muchos mercados del sudeste asiático. ¿Por qué? Porque es un mercado que busca impulsar su agricultura, busca que los indonesios, más aún hoy en día por la contingencia que estamos viviendo, consuman la producción local, y han manifestado públicamente, el ministro de Agricultura ha salido con declaraciones en el principal diario diciendo: queremos identificar las importaciones de alimentos extranjeros y limitarlas. ¿Y cómo la limitan? Hay una metodología administrativa bastante complicada y muy poco transparente, la verdad, a la que nos hemos visto enfrentados esta temporada, que funciona de la siguiente manera. El importador debe entregar la documentación de su exportador, o sea, exportador, productor en Chile, de su documentación de inocuidad, Global Gap, lo que sea necesario. El Ministerio de Agricultura emite una recomendación hacia el importador. Una recomendación que dice: yo recomiendo que usted importa cierto volumen. Entonces, de una le limitan el volumen de acuerdo a lo que el importador es capaz de traer y ¿cómo se llama?, de sostener según su capacidad de almacenaje. Entonces, ellos auditan su packing, sus frigoríficos, para ver realmente cuántos pallets, cuántas toneladas pueden ellos, digamos, sostener durante el proceso de distribución. Entonces le entregan una recomendación que también tiene que ver con la capacidad histórica de importación, y luego el importador va al Ministerio de Comercio y dice: señor Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura me entregó esta recomendación, yo quisiera postular a las cuotas de importación, que es otro fenómeno distinto administrado por el Ministerio de Comercio, y que le entrega al importador cuotas de volumen para importar. Es algo que puede sonar bastante confuso, y lo es, porque ni siquiera yo lo entiendo en particular, porque ellos no son muy transparentes con esta situación. Esta temporada vimos casi que un mercado cerrado por estas medidas proteccionistas. Empezaron a exigir papeleo administrativo mucho más exigente en cuanto de inocuidad, siendo que Chile tiene un estado de que su sistema de inocuidad está oficialmente reconocido. Entonces ahí entramos en una negociación, en una pelea exhaustiva, que no solamente nos influyó a nosotros, a Chile, pero el mercado fue cerrado para Australia, para Estados Unidos, para Nueva Zelanda, para Argentina, para todos los principales exportadores. Se limitó la importación de productos agrícolas, acá no vi ni una uva,
hasta hace un mes, por ejemplo. Entonces fue una situación complicada. Ahí vimos las exportaciones de fruta fresca a Indonesia bajaron en 75% debido a esta contingencia de medidas proteccionistas y también a variables obviamente de COVID. Esto responde a una reforma agraria que quiere hacer el gobierno, pero detrás de eso también hay señales de proteccionismo, señales de corrupción, señales en escala de grises que uno no sabe. Así que son sensibilidades del mercado que nos tenemos que ver envueltos en eso, estamos muy atentos. Ahora esta próxima temporada vamos a estar presionando desde un principio, incluso hicimos una acción en conjunta entre distintas embajadas, la Embajada de Chile, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Estados Unidos. Se hizo una acción en conjunta hacia el ministro de Agricultura, manifestando obviamente el descontento con la situación, indiferente a que hoy día tenemos una relación comercial, tenemos un acuerdo. Entonces, bueno, es algo a lo que nos enfrentamos, especialmente este año, que nunca había pasado anteriormente, y es sensible, así que tenemos que estar atentos a ese contexto regulatorio, pero sacando eso de mano, entendiendo que este es un mercado que tiene esas limitaciones a veces, sí hay oportunidades para intensificar en este mercado. ¿En qué estamos trabajando hoy en día? Aparte de las 6 frutas que hoy día tenemos acceso, tenemos también acceso a otros productos que les podemos hacer llegar, un detalle, qué sé yo, de harina de pescado, productos pecuarios, etc. También nos encontramos negociando el acceso para arándanos y cranberries deshidratados. Arándanos, por ejemplo, congelados tienen acceso, frutos secos, hay acceso, por ejemplo, a ciruelas deshidratadas, estamos negociando las nueces con y sin cáscara. Tenemos que renovar nuestro reconocimiento de inocuidad para mantener el acceso al puerto de Yakarta, que vence el 2021, y el próximo año ya tenemos que estar haciendo las gestiones para renovar ese acceso por el puerto de Yakarta, que es indispensable para tener éxito en este mercado. Futuras aperturas de otros productos, como los cítricos, nectarines, duraznos, ciruelas, damascos y paltas, que vamos a ver unos datos que hoy día sí se comercializan en el mercado, y que Chile tiene ahí una oportunidad y que tenemos que competir de igual a igual con nuestros competidores del hemisferio sur. Queremos también importar, como señales de reciprocidad, piñas, bananas y cocos frescos desde Indonesia a Chile. Ellos han manifestado interés de exportar a Chile. Ellos nos han aceptado la reciprocidad de certificados fitosanitarios digitales para facilitar la entrada al país durante la contingencia, tema que fue muy bien recibido tanto por ellos como por nuestro servicio para agilizar los trámites de importación. Estamos en 2 procesos de avance de colaboración. Uno, vamos a firmar un memorándum de entendimiento en materias agrícolas con el Ministerio de Agricultura, entre ambos ministerios, nuestro y el de Indonesia, para promover la cooperación, la innovación e investigación entre ambas partes, que nos puede dar señales más de amistad, más de ser considerados un socio de desarrollo hacia Indonesia, y no solamente un país que quiere exportar sus productos y no tener una relación más cercana. Eso va de la mano de la categoría que hoy día Chile tiene frente a ASEAN. La secretaria de ASEAN tiene base en Yakarta, entonces la Embajada de Chile, que hoy día, de la cual yo formo parte, también tiene un doble sombrero frente a ASEAN, y Chile tiene la posición de ser también un socio de desarrollo para los países de ASEAN, que son compuestos por esta organización. Estamos negociando y próximamente a firmar, esperamos este año, un memorándum de entendimiento en cuanto a acreditación internacional de Halal, que obviamente nos va a posicionar como un país que no solamente firma acuerdos, pero que cumple con esos requisitos que Indonesia exige de importación internacional. En cuanto a otros temas, se están formando instituciones, tanto en Chile como en Indonesia, que van a fomentar mayor promoción y mayor intercambio entre ambos países. Se está creando un capítulo empresarial de la SOFOFA Chile-Indonesia, presidido por Juan Carlos Domínguez, presidente hoy día de Chile Carne. También se está constituyendo en Indonesia la Cámara de Comercio LATAM Indonesia, donde nuestra embajada ha sido muy activa. Actuamos hoy día como un
ente que coordina las otras embajadas, y eso esperamos que también nos ayude en cuanto a la promoción y al futuro intercambio adicional que podemos tener. Algunos datos ya entrando en lo interesante de la agricultura. Indonesia es el principal importador de peras en el mundo hoy en día. Sobrepasó a Rusia como el principal importador de peras. Dato interesante. Eso tiene que ver mucho con la población china que existe, y por el hecho de que China también es dentro de los principales exportadores de peras hacia Indonesia. Mencioné la comunidad china porque obviamente la comunidad china utiliza los productos, peras, naranjas y manzanas, en sus celebraciones. Acá se celebra ampliamente el Año Nuevo Chino. Se obsequian peras y naranjas en packaging muy bien presentados, frutas de muy buena calidad, muy buen color, muy dulce, muy parecido a la celebración de Año Nuevo en China. También hay actos conmemorativos durante Ramadán, la gente se regala fruta fresca, no solamente en esas festividades, pero es común obsequiar frutas de alta calidad entre seres queridos. Algunos ejemplos de variedades de peras que hoy día se consumen, se encuentran diariamente en distintos canales de distribución, que los vamos a ver en unos minutos, pero obviamente hay una gran presencia de peras chinas, pero también hay peras donde nosotros podemos ser competitivos, como la variedad Pacan, por ejemplo. Y ellos también están abiertos a distintas variedades que quizás nosotros podemos ofrecer. Voy a pasar bien rápido estas láminas, son obviamente muy al detalle, espero que después se pueda compartir o subir, pero acá podemos ver de cuáles son los principales países que importan en qué categoría de producto. Entonces destaco ahí algunos en cítricos, por ejemplo, en naranjas. Australia es de los principales exportadores al mercado. Mandarinas, interesante, Pakistán, un tremendo exportador, 28.000 toneladas aproximadamente. Perú comenzó a exportar mandarinas al mercado este año, así que ojo ahí. Sudáfrica, España, etc. Pomelos, limones principalmente de China, de Australia, Argentina. Uva de mesa, una gran oferta australiana, obviamente la proximidad geográfica les conviene muchísimo. Chile, 7.000 toneladas aproximadamente, uva de mesa proveniente de China, Perú, Sudáfrica, Estados Unidos. Manzanas, tenemos también ahí un poco de oferta chilena, australiana, Nueva Zelanda principalmente, Estados Unidos, dentro de los principales proveedores de manzanas. Peras, ahí vemos China, o sea, es principalmente China, tremendo la oferta china hacia Indonesia, pero también hay oportunidades, porque si está exportando Argentina, por ejemplo, Australia, Sudáfrica, significa que nosotros también podemos estar presentes por la estacionalidad. Cerezas, por ejemplo, cerezas es un producto que tiene potencial, es un producto que aún no es tan conocido dentro de la población, requiere promoción, requiere marketing, pero el consumo existe, los precios son muy atractivos, hay oferta australiana, de Canadá, Estados Unidos, después distintos carozos, duraznos, ciruelas, frutillas. Hay frutillas que provienen de México, que son exportadas por avión, por ejemplo, que obtienen también precio interesante. Arándanos, hay una oferta también de Chile. Yo no he visto todavía arándanos de Chile, pero al menos en la estadística están. Así que ahí con el comité de arándanos haremos un trabajo exhaustivo para lograr entrar, y también con los kiwis, por supuesto. Y una oferta muy, muy amplia de Estados Unidos. Kiwis, un dominio esperado de Nueva Zelanda, pero también hay oferta de Grecia, de Italia, y de otros de China también, por supuesto. Acá después voy a compartir, acá también tenemos un desglose de productos deshidratados, de nueces, de distintos mix de productos, productos tropicales también, por ejemplo. Tailandia es un tremendo exportador de tamarindos, pomelos, longans, también dátiles, por ejemplo, que es un producto que es ampliamente consumido durante el Ramadán,
donde proviene principalmente de Irán, de Malasia, de productos también, de países también musulmanes. Vamos a hablar ahora de la cadena logística. ¿Cuáles son aquellas, de los canales de distribución? ¿Dónde encontramos la fruta fresca hoy en día? Hay distintos canales. Canal moderno. Uno a veces, o al menos era mi percepción antes de llegar a Indonesia hace 10 meses, yo pensé que Indonesia era mucho más precario de lo que, a lo que me encontré, la verdad. Acá existen supermercados de primera línea, con oferta y productos importados de alto precio, excelente calidad, y obviamente son supermercados que también son bastante caros, que están enfocados en consumidores de clase media alta, expatriados, se ubican en los principales centros comerciales del país. Solamente un dato, en Yakarta hay 70 malls, esta es la ciudad de los malls, y cada mall es más grande que otro. Los distritos de lujo de los malls en Yakarta hacen ver el distrito de lujo del Parque Arauco y el Casa Costanera como La Vega. Es así, o sea, acá encontramos todas las principales marcas de lujos y el consumo es impresionante, y eso obviamente va de la mano con los alimentos. Acá algunos ejemplos de entorno competitivo, algunos supermercados que, esto es fotos muy recientes de hace un par de semanas, una alta presencia de fruta importada, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, China, Tailandia, Chile, Argentina, manzanas ahí de Nueva Zelanda, una góndola de berries principalmente de Estados Unidos, duraznos, distintos carozos, manzanas, donde obviamente hay un packaging muy sofisticado de Nueva Zelanda, vemos naranjas provenientes de Australia, que en ese momento estaban con una degustación, paltas importadas de Australia y de Estados Unidos principalmente, peras de Sudáfrica, cereza de Estados Unidos, cespri presente con tanto kiwi verde como kiwi gold, kiwi rojo también exportan acá, no lo he visto aún, pero sé que lo hacen, arándanos del USHPC de Estados Unidos, carozos, también vemos duraznos de Corea, ahí con un packaging bastante sofisticado también, limones australianos, uvas de Estados Unidos, y también hay uva chilena que encontré hace unas semanas atrás, uva negra sin semilla. No es un mercado que no solamente es Red Globe, eso también tenemos que tener conocimiento, no es un mercado como algunos mercados asiáticos que solamente quieren Red Globe con semilla. Acá de hecho veo más frutas, más uvas sin semilla que con semilla, es un dato interesante. Algunas estimaciones de precio, en general, está el costo local también, pero la estimación en dólares, precios por packaging especial, descrito, y también por 100 gramos, tanto de pera, kiwi, etcétera, interesante. Los precios de las paltas, por ejemplo, bastante elevados, arándanos, un clamshell, son aproximadamente $6 por clamshell de 125 gramos, 4,4 onzas. Entonces son precios bastante atractivos, y si bien en el caso de los arándanos el consumo no es tanto como puede llegar a ser, de todas maneras son precios interesantes y hay oportunidades de nicho. Ese es el mercado moderno. Mercado tradicional, bastante más informal, muy diverso. Acá vamos a ver algunos ejemplos que son desde puestos en las calles, desde carritos en las calles, y también unas tiendas que se ven, bueno, como que una estructura como que se puede desarmar, pero que hoy día que tienen obviamente oferta de fruta fresca. Tiendas especializadas, enfocadas en fruta, ahí vemos algunos ejemplos. Acá estos son principalmente peras asiáticas, otro tipo de peras acá que me parece que es una variedad china. Entonces, vemos que informalmente, obviamente a su propia manera, hay una demostración, hay una intención de promover por parte del dueño de la tienda. Hay distintos precios por kilo, por supuesto que son precios mucho más baratos que en supermercado, a un volumen mayor, pero obviamente la calidad se compromete. Son tiendas de fruta fresca que hay muchísimas principalmente en los barrios residenciales de las ciudades, venden jugo de fruta preparados en el minuto, pero una gran oferta tanto local como importada. Estas uvas, por ejemplo, acá son uvas chinas,
fruto de dragones tailandés, estos eran cítricos de Australia, mango local, plátano local, o sea, hay un poco de todo. Esta es otra tienda de barrio, donde también vemos sandías, vemos piñas, también hortalizas, zanahorias, semillas, etc. Y estos son bueno, carritos móviles, la verdad que uno los ve en cada rincón del país, en cada callecita existe un tipo ahí que está fumando y vendiendo fruta en distintas preparaciones. Mercados libres, mercados de abasto, hay una abundante oferta local, no hay tanto producto importado, el que hay es principalmente de la región, de China, de Tailandia, y una abundante oferta local. De todas maneras, son mercados que hoy día principalmente no es recomendable asistir mucho, obviamente por la afluencia pública en la situación que estamos viviendo, pero de todas maneras, a medida de que Indonesia se convierte en un importador mayor de productos, vamos a ver seguramente más oferta importada en estos mercados, que es donde compra el grueso de la población. Street food, comida a nivel calle, mostré esos carritos, son carritos móviles. Esta calle es a 2 cuadras de mi casa, por ejemplo, donde vemos toda la calle está rellena de carritos que venden distintos alimentos, desde arroz frito, pollo, albóndigas, que son de procedencia medio dudosa, no me he atrevido, la verdad, a probar, y fruta fresca. Vemos fruta fresca, vemos producto importado y producto local. Ahí, por ejemplo, un ejemplo. ¿Cómo lo consumen los indonesios? Acá hay un ejemplo puntual que es algo bien masivo, que es una ensalada de frutas, donde el mismo personaje aquí corta la fruta en un plato que es de hoja de palmera, y le agregan salsa de azúcar de palma, maní molido y ají. Y eso lo consumen como un postre del día, la verdad que es bastante consumido, y vemos también a veces fruta importada en estos carritos, entonces es interesante hasta qué nivel podría llegar nuestros productos si se intensifica la oferta, porque el consumo de la fruta está. ¿Se acuerdan ahí cuando estábamos hablando de las clases sociales, la pobreza vulnerable, la clase media, y que si bien mucha gente vive con $6, $2, $10 al día, el 60% del consumo de esos $10 son alimentos. Y la mitad del plato de los indonesios es frutas y verduras. Entonces, no hay que ser adivino en pensar que este es un mercado que acostumbra a consumir productos agrícolas, y ahí tenemos una oportunidad muy interesante. La polaridad existe. Pasamos obviamente de comida callejera al segmento de hotelería y turismo, que es también abundante, que hay una oferta importada completa. Mencioné Bali como uno de los destinos turísticos del país, pero hay muchísimas islas donde hay hoteles boutique, hay hoteles 5 estrellas, hay hoteles 7 estrellas, donde la noche son $4.000, por ejemplo, y la necesidad de estos hoteles de nutrirse y abastecerse de fruta fresca de alta calidad es muy importante. De nuevo, hoy día estamos viviendo una etapa especial, el turismo se ha visto muy afectado durante la contingencia, Indonesia no recibe hoy día turistas de ninguna parte del mundo, los aeropuertos están cerrados, se prevé que en septiembre se empiece a abrir el sector de turismo, y eso va a conllevar a oportunidades, y esperemos que ya no se normalice la situación mundial, pero de todas maneras es un segmento interesante. La industria turística de Indonesia es la número 20 a nivel global, número 9 en crecimiento anual en cuanto a rentabilidad, la tercera industria turística en Asia y la mayor del sudeste asiático. Es una fuente de inversión extranjera directa al país. Acá la inversión japonesa en infraestructura, en hotelería,
están todas las principales cadenas hoteleras del mundo, los principales hoteles, Hilton, Marriott, están todos los hoteles de lujo, hoteles, qué sé yo, de capital del Medio Oriente, hay una inversión tremenda en el país. Japonesa, especialmente coreana, China, para qué decir. 8% del Producto Interno Bruto proviene del turismo, 16 millones de turistas visitan el país anualmente y casi que la mitad de esos van a Bali. La estadía aproximada es aproximadamente una semana y el gasto por esa estadía de una semana son aproximadamente $1.150, aproximadamente $150 diarios. Entonces, los turistas dejan mucho capital en el país, gastan mucha plata en la industria turística. Así que también eso, y no es solamente el turismo, pero la alimentación. Bali especialmente, me detengo en Bali porque es como que la capital turística del país, es una ciudad que no es musulmana. Perdón, es una isla que no es musulmana. Ahí se practica principalmente el hinduismo. ¿Qué significa eso? Que se permite el consumo de alcohol. No estoy diciendo que en Indonesia se prohíbe el consumo de alcohol. No, no se prohíbe. Se permite, pero hay un impuesto de 90% a los alcoholes. Entonces, obviamente, en comparación a a un vino Montes Alfa Gran Reserva que puede costar 12.000 pesos en Chile, acá se vende la misma botella a 50, 60.000 pesos. Esa es la diferencia. Pero a lo que me refiero es que en Bali el consumo es permitido, el turismo, la gente que visita, los residentes también. La industria turística es muy, muy importante y hoy día se está viendo muy afectado por la situación. De dónde provienen los turistas, principalmente de China, delegaciones tremendas, Australia, Japón, Malasia, Estados Unidos, la Unión Europea. También se ve mucho chileno, especialmente durante la contingencia, tuvimos que apoyar ahí al rescate de muchos que estaban perdidos en Bali y en otras islas. Eso es a nivel de canales de distribución físicos. Pero ¿qué pasa con las tendencias digitales? Que hoy día ya deja de ser una tendencia, es una realidad que vive, y acá me voy a explayar un poquito más, no solamente de Indonesia, pero del sudeste asiático, de la importancia de conocer el canal digital, la economía digital, el e-commerce, porque hoy día es parte de un estilo de vida de la población. No es que al que tienen acceso solamente ciertos beneficiados de la población, no. 360 millones de una población de 670 millones del sudeste asiático tienen acceso a Internet. O sea, más del 50%. Eso es una cifra bastante exponencial. Es una industria, la economía digital del sudeste asiático, una industria de $100 billones, que se prevé que va a crecer a $300 billones en 6 años. No tengo que explayarme mucho en esas cifras, pero que son, la verdad, sorprendentes. Haciendo un balance dentro de los países de la región, vemos que Indonesia y Vietnam en sí, Indonesia más que todos los países, es la economía que está creciendo anualmente a tasas más rápidas en cuanto a crecimiento de la economía digital, en cuanto a rentabilidad en sí, y también en la penetración de usuarios de Internet y lo que contribuye al Producto Interno Bruto del país. Este país, la economía digital se prevé de Indonesia va a ser una industria de $130 billones al 2025. ¿Y cómo se compone? ¿Qué consumen los indonesios en cuanto a Internet? Bueno, hoy día cerca del 60% de la población de Indonesia tiene acceso a Internet. Y eso es transversal a todas las clases sociales. Los segmentos de pobreza tienen teléfono. A veces viven en situación de calle, pero tienen teléfono. Y muchos de clase media, por ejemplo, tienen 2 teléfonos. ¿Por qué? No sé. La verdad que es bastante extraño, pero muchas veces tienen 2 teléfonos. Pero lo interesante es que más del 50% de la población tiene acceso a Internet y es un consumidor
diario, y pasa horas y horas frente al teléfono consumiendo. ¿Qué consume? Bueno, e-commerce es dentro de las tendencias más importantes de consumo de Internet, travel, viaje online, consumo de medios online de distintos índoles, y también como pedidos o consumo a demanda. Demanda principalmente, qué sé yo, acá la población pide todo. Vamos a ver un ejemplo de una empresa muy interesante, pero a través de una aplicación, una super aplicación, se piden transporte, como una especie de Uber. Uber no está en Indonesia, pero está su equivalente local. Se pide transporte, se pide alimentos. Fue muy importante durante la contingencia, durante la cuarentena. A través de esta aplicación o a través de esta red de transportistas se alimentó el país. También se pide, qué sé yo, medicamentos, masajes, de todo tipo de lo que uno quisiera pedir a través de esta aplicación, se puede hacer. Y eso es dentro de las categorías de consumo de Internet que está incrementando en el país. Haciendo un paralelo de la economía digital en Indonesia. En todo el sudeste asiático existen 11 unicornios, que son empresas valorizadas en más de $1 billón. 4 de ellos son de Indonesia, de los 11. En Latinoamérica existen 5 unicornios. 5. En Indonesia hay 4. O sea, este país, en cuanto a la economía digital, va a ser uno de los que va a marcar la tendencia mundial en conjunto con China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque existe mucho capital extranjero. Hay una inversión tremenda de capitales chinos, capitales japoneses, capitales de Estados Unidos en empresas de tecnología con base en Indonesia. Entonces vamos a ver acá un crecimiento sostenido hacia el futuro. Hoy día también encontramos fruta fresca en todos los canales online, tanto en aplicaciones, tanto en, qué sé yo, vamos a ver un ejemplo de esta super aplicación que se llama Gojek, pero el consumo de fruta fresca, la capacidad de poder comprar online es muy fácil, está muy disponible, es accesible para la población, y también los países que hoy día que abastecen al país, Australia, Estados Unidos, utilizan estas plataformas para promover también sus productos, para hacer promociones. Los importadores de fruta, por ejemplo, este logo que vemos acá, MyFruit, es el importador más grande de fruta fresca de Indonesia, que coincidentemente es chino-indonesio, y él vende, y una vez me junté, me contaba, él está viendo que el e-commerce está creciendo a tasas de 30% anual en cuanto a sus ventas de fruta fresca. Entonces, no es una tendencia, es un estilo o es una manera de consumo que ya está para quedarse. Si bien creció o sigue creciendo durante la pandemia, es algo al que el país está acostumbrado a consumir, y es algo que también tenemos que conocer y utilizar en el minuto de estar presentes en el mercado. Mencioné esta aplicación, Gojek, que es la super aplicación del país. Es una plataforma integral que ofrece distintos tipos de servicios, conecta a los transportistas, más de 2 millones de transportistas, que son personas que van en moto principalmente, y autos, y abastecen la población, abastecen con alimentos, abastecen con medicamentos, abastecen con todo. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, durante la cuarentena, hizo una alianza con Gojek para poder abastecer a la población con subsidios parecidos a las cajas de canasta básica en nuestro país, hacia los distintos grupos de la población más vulnerables a la pandemia. Entonces las motos, los Gojek, llegaban con canastas con ajo, con cebolla, con carne de res, con carne de pollo, de ave, distintas frutas, también locales principalmente, a distintos rincones del país. Es algo, la verdad, sorprendente. Es una aplicación, una empresa
que está creciendo, está expandiéndose. Hoy día tiene operaciones en Vietnam, en Singapur, en Tailandia, está en 207 ciudades del sudeste asiático, en 5 países. Entonces, la verdad que contribuye muchísimo a llegar ¿cómo se llama? A todos los rincones del país, a todos los segmentos socioeconómicos, a las empresas, apoyan muchísimo al pequeño agricultor, a las pequeñas empresas. Entonces, es la verdad que es una empresa que hay que tener presente. Cada vez está haciendo alianzas interesantes. Por ejemplo, Facebook tiene una inversión de capital en esta empresa, entonces vamos a ver integración entre plataformas de redes sociales interesantes en el futuro, y hay que tener pendiente esta empresa y su principal competidor, que es una empresa similar, que se llama Grab, que proviene de Malasia o Singapur, y que también llega a todos los rincones. Entonces, algo bastante interesante. Bueno, desafíos y oportunidades. ¿En qué no tenemos que siempre tener atención específica? Ahí dimos un repaso general sobre el país. Tenemos que, y acá hago un hincapié muy importante en el contexto regulatorio y normas proteccionistas. Nuestra agregaduría, la embajada, está siempre atenta y pendiente de constantes requisitos administrativos que el gobierno solicita o impone, o quiere imponer, que muchas veces son para demorar la entrada de ciertos productos o limitarlas en algunos casos. Hay también un tema de corrupción de por medio. Lamentablemente nos vemos enfrentados a situaciones así que atentan contra el libre mercado, pero bueno, tenemos que tener una atención específica a esto. La religión juega un rol importante en aspectos de comercio y consumo. Siendo un país musulmán, también hay prácticas, qué sé yo, que uno tiene que tener cierta sensibilidad. Acá la religión, la veneración a Alá es muy importante y lo tienen presentes en su diario vivir. Creo que en este país hay más mezquitas que en todo el mundo. Una vez vi un estudio donde quisieron contar la cantidad de mezquitas que existen en Indonesia y eran más de 1 millón de mezquitas. Porque la verdad que cualquier persona que vive en su casa, si la quiere convertir en una mezquita, lo puede hacer, tiene la libertad para hacerlo. No es solamente una construcción del gobierno, de alcaldías. Desde mi edificio, desde la ventana, yo veo por lo menos 9 mezquitas. Entonces, bastante importante eso. El e-commerce es el canal más dinámico y relevante hoy día en abastecimiento de alimentos por las contingencias que nos estamos enfrentando, pero también que se va a sostener hacia el futuro. Es importante tener clave la inteligencia del mercado. Yo personalmente, nuestra agregaduría, nuestro equipo está atento y muy dispuesto a, obviamente, profundizar conversaciones, apoyarlos en su llegada al mercado, en cualquier tema de traba sanitaria, paraarancelaria. Entonces, obviamente, a disposición quedamos como siempre. Es importante, ya pensando en el contexto sudeste asiático, adaptar la estrategia comercial de acuerdo al país al que queremos exportar. Cada mercado es distinto, cada país es distinto. Cierto que en Latinoamérica, si bien somos países distintos en la región, hay ciertas cosas que nos unen, como el tema del idioma, como quizás ciertos temas culturales, pero acá en Indonesia cada país es un mundo distinto del otro, partiendo porque los idiomas son todos distintos, no necesariamente el inglés los une a todos. Si bien se habla bastante inglés, especialmente en el rubro empresarial, en el mundo comercial, no es el idioma principal. El idioma principal es Bahasa Indonesia. Ese es el idioma principal del país. Entonces hay que adaptar nuestra estrategia comercial de acuerdo al mercado que queremos exportar. La misma uva de mesa no necesariamente va a ser la uva de mesa demandada de Malasia, de Tailandia, de Singapur, Filipinas e Indonesia. Lo mismo con las peras. El acceso que tenemos sanitario a cada mercado es distinto. Hoy día entramos con 6 productos a Indonesia, mientras que a Malasia entramos con todos.
En Filipinas estamos negociando la entrada de arándanos. En Vietnam, por ejemplo, estamos avanzando, tenemos hoy día acceso a uva de mesa y manzana, esperamos próximamente a abrir las cerezas y luego tenemos que negociar los kiwi y los arándanos para seguir adelante. Entonces, cada mercado tiene su propia idiosincrasia, su propio dinamismo y tenemos que saber adaptarnos a esas realidades. La oferta de productos con valor agregado siempre es mejor recibida. Creo que es sabido por todos que no podemos quedarnos en ser un exportador de commodities, y cada vez que podamos llegar al mercado con un producto de valor agregado, vamos a poder resaltarnos como un país que ofrece productos innovadores, con investigación, con tecnología detrás, y no solamente materia prima, que en el caso, por ejemplo, de la madera, eso hoy día es así. Exportamos materia prima en madera bruta, madera cepillada, cerrada, y acá en Indonesia se recibe esa madera, se fabrican los muebles y se exportan de vuelta a Chile, por ejemplo. Entonces nos tenemos que cada vez más plantear desafíos en cuanto a ser un socio confiable de exportaciones de valor agregado. ¿Qué más? Este es un mercado que también se mueve lento, no es un mercado que quizás tiene el mismo dinamismo de ciertos países a los cuales estamos acostumbrados. El indonesio, especialmente el javanés, es una persona muy relajada, como son todos los isleños muchas veces, donde viven, no viven con estrés, ellos no se estresan por nada del mundo, viven tranquilos, a un ritmo bastante tranquilo. Muchas veces a mí y a otros del cuerpo diplomático nos han dicho: ustedes son muy acelerados, siempre están como estresados, nerviosos. En nuestra cultura también, ¿no? Queremos somos ambiciosos, queremos lograr cosas, pero ellos son pacientes y son piloto automático, y esa es su cultura, sabar. Paciencia, digamos, relájate, todo va a estar bien. Y a veces eso obviamente te estresa desde el punto de vista comercial, de querer cerrar negocio, de querer llegar, de querer destrabar ciertas preocupaciones. Entonces es algo que tenemos que tener muy presente. Es muy importante visitar el mercado. Acá yo les di una pincelada general, según mi percepción, pero es muy distinto venir para acá, atreverse a conocer el mercado, atreverse a hacer algún piloto comercial y descubrirlo con nuestros propios ojos. Así que bueno, eso es en general. Atento a cualquier pregunta.